Descubierto el increíble secreto del guapo vecino que transformará su vida en 30 y con acento a ese David caminaba por las calles de su barrio en Madrid, con su mente agitada como un mar en tempestad. La presión de las expectativas familiares lo asfixiaba. Su madre, una emigrante venezolana, había dejado su hogar en busca de un futuro mejor, uno que siempre había soñado. Desde pequeño, le había inculcado el valor del esfuerzo y la lealtad a la familia, pero a los 27 años se encontraba atrapado, metido en un trabajo administrativo que apagaba su espíritu. Cada día, su pasión por la arquitectura se desvanecía un poco más, como el eco distante de las risas de su infancia. Un día, al volver a casa después de una larga jornada, conoció a Miguel, su nuevo vecino, un arquitecto deslumbrante cuyo carisma iluminaba el pasillo gris. Con cada conversación que compartían en la azotea, David empezó a sentir un resquicio de esperanza y una chispa de deseo por lo que una vez fue su sueño. No se trata solo de tus habilidades técnicas, le dijo Miguel con una sonrisa que contenía secretos. Nunca olvides de dónde vienes y lo que tus ancestros sacrificaron por ti. Estas palabras resonaban en su interior, despertando un anhelo dormido y alimentando su lucha interna. David estaba atrapado entre el miedo y la culpa. La vida que llevaba, la vida que su madre había soñado para él, contrastaba brutalmente con su deseo de ser un arquitecto reconocido. Se sentía como un traidor, un hijo que pensaba en sí mismo en lugar de en los sacrificios de su madre. ¿Cómo podría arriesgarse a fallar? Esa cuestión lo perseguía como una sombra, nublando su mente. Una noche, después de una cena con amigos, la discusión se volvió tensa. David, deberías estar agradecido por lo que tienes, decía su amigo Carlos, mientras él se sentaba en silencio, sus pensamientos desbordando en un vaivén de desesperación. Entonces, la oportunidad llegó como un rayo en una tormenta, un concurso para remodelar el centro cultural del barrio. Es tu oportunidad, David, se decía a sí mismo, pero la incertidumbre le apretaba el pecho. ¿Y si fallaba? Sería solo otro sueño roto. Cada vez que pensaba en presentar una propuesta, los ecos de desánimo de su entorno lo atormentaban. No es para ti, mejor quédate en tu trabajo. Así, la presión aumentaba y la ansiedad se volvía más palpable. Se pasaba noches en vela, dibujando sueños en la luz de la luna, pero cada trazo era una lucha. En medio de esta confusión, una conversación con su madre se transformó en el momento culminante. David, nunca dejes que el miedo te paralice, le dijo entre lágrimas. He luchado tanto para que tú tengas oportunidades que yo no tuve. ¿Por qué no lo intentas? La vida es corta. Su voz resonaba como un mantra. Él sabía que tenía que elegir entre el camino de la conformidad o el arriesgado sendero del sueño. La decisión lo asfixiaba, cumplir con las expectativas o ser fiel a sí mismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el concurso se acercaba rápidamente. Con cada día que pasaba, la ansiedad aumentaba y la presión se multiplicaba. David no podía evitar sentir que el mundo a su alrededor se cerraba. El peso de ser un soñador lleno de dudas le carcomía el alma. Su mente giraba entre la posibilidad de brillar y la oscura realidad de fracasar. En esa encrucijada, con el papel en blanco frente a él, el silencio gritaba, y un sonido inesperado interrumpe su concentración, llevándolo a cuestionar todo una vez más. La tensión se cortaba como un cuchillo. ¿Cuál será el siguiente paso? David se sentó en su mesa, el papel en blanco desafiándolo como un adversario formidable. Cada línea dibujada parecía un campo de batalla, un lugar donde sus anhelos y miedos chocaban en una lucha interminable. Pasaba las yemas de los dedos por la hoja, sintiendo su textura suave, casi como si esperara que el papel le revelara el camino a seguir. Pero la presión seguía creciendo, y las dudas se enroscaban alrededor de su mente. Observó por la ventana. La luz del atardecer se filtraba a través de los edificios, creando sombras que parecían danzar. Sus pensamientos viajaban hacia Miguel, quien había compartido secretos sobre la industria, consejos que David finalmente empezó a comprender. Las palabras del vecino reverberaban: no subestimes tu visión. La arquitectura es más que técnica, se trata de contar historias. Pero, ¿qué historia estaba dispuesto a contar él? La carga de las expectativas familiares y su propia necesidad de validación lo mantenían inmóvil. David se preguntaba qué haría un verdadero arquitecto en este momento.
¿Qué haría Miguel? Un impulso lo llevó a levantarse y dirigirse a la azotea, buscando ese respiro de creatividad que tanto anhelaba. La brisa de la tarde acariciaba su rostro mientras contemplaba el horizonte. Al llegar a la azotea, la vista de la ciudad lo inspiró, cada estructura contaba una historia, cada esquina una perspectiva diferente. Miró hacia su barrio, un lugar vibrante que merecía ser reimaginado. Su mente comenzó a generar ideas con velocidad, pictogramas de su visión emergieron. Se sentó, sacó un cuaderno y empezó a dibujar. Al principio, sus trazos eran temerosos, pero a medida que su confianza crecía, la lápiz comenzaba a fluir con libertad y pasión. Poco a poco, se olvidó de la presión. En lugar de pensar en el concurso, comenzó a visualizar lo que realmente quería, un espacio comunitario que celebrara las raíces de su barrio, un lugar donde su madre y otros pudieran ver sus sueños reflejados en la arquitectura. El diseño se volvió más audaz. Se dedicó a encontrar el equilibrio entre lo que la comunidad necesitaba y su visión artística. Era un desafío que nunca había imaginado posible, sin embargo, a medida que se sumía en el proceso creativo, la voz de su madre regresaba, recordándole que la valentía no solo era crear, sino también arriesgarse a ser vulnerable. El miedo es un traidor, David, había dicho. Nunca te dejará soñar si lo dejas dominar. Javier, su amigo más cercano, apareció de repente en la azotea. ¿Te preocupa el concurso?, preguntó, notando el desasosiego en el rostro de David. Mucho, admitió. Siento que mi vida realmente depende de esto. Pero entonces se vio a sí mismo en los bocetos y sintió una renovada energía. Creo que estoy empezando a entender lo que quiero crear. Las palabras le salieron antes de pensarlas, pero notó que al decirlas, algo en su interior se encendía. Confiar en tu intuición es lo más valioso que puedes hacer, contestó Javier, solidificando la certeza que comenzaba a formarse en David. Esta revelación adquirió un peso inmenso, no era solo sobre ganar o perder, era sobre su propio viaje, sobre reconectar con su honestidad interna. Con una profundidad de propósito renovada, David se dirigió de nuevo a la mesa, listo para dejar fluir su creatividad sin el lastre de la duda. Su mente estaba enfocada. La presión se transformó en un impulso para avanzar, y su corazón latía con fuerza, alimentando cada trazo que dibujaba. No obstante, al día siguiente, contratiempos inesperados amenazaron con descarrilar sus avances. Una advertencia de las autoridades sobre la viabilidad del proyecto lo golpeó como un frío torrente, y una sensación de pánico comenzó a destellar en su pecho. David se dio cuenta de que las preguntas seguían acumulándose, y con cada nueva dificultad, la sombra de sus temores resurgía, más fuerte que nunca. ¿Podría permanecer fiel a su visión frente a las adversidades que ya se perfilaban en el horizonte? David despertó con la sensación de que el aire en su habitación era más denso que la noche anterior. Se sentó en la cama y, con los ojos entreabiertos, repensó la advertencia recibida sobre su proyecto. Las palabras de la autoridad resonaban en su cabeza como un eco inminente. La viabilidad de su diseño era más que una preocupación, era el reflejo del éxito o fracaso de su esfuerzo y su camino a la madurez profesional. Se obligó a levantarse. Después de una rápida ducha, sacó el cuaderno de la mesa y observó sus bocetos, llenos de líneas que antaño eran intrincadas pero ahora parecían más una historia inconclusa. Se centró en las estructuras de su barrio, imaginándose en los espacios en blanco de su diseño, enfrentando la crítica y el escepticismo de la comunidad que lo había visto crecer. Al hacerlo, un nuevo sentido del propósito comenzó a chisporrotear en su interior, salió a la calle y sintió la vibrante energía de su entorno. El sol iluminaba cada rincón, y las sombras de la tarde comenzaban a caer de manera nostálgica. Caminó por su barrio, notando los pequeños detalles que antes había pasado por alto. Los colores desgastados de las paredes, las risas de los niños que jugaban en la calle, los ecos de historias pasadas que la arquitectura de su barrio susurraba. Los recuerdos lo invadieron, y con cada paso, la urgencia de contar su historia se intensificó. El primer paso de su estrategia consistía en reunirse con los vecinos, no solo para escuchar sus historias, sino para involucrarlos en su visión. No quería crear algo que fuera ajeno a ellos, quería que su diseño reflejara la esencia de la comunidad. Esa convicción comenzó a abordar la parte más vulnerable de su ser, el miedo al rechazo. Sin embargo, sentía una extraña emoción al pensar en abrirse a la opinión de los demás. En el café local, se encontró con algunos viejos amigos. La conversación fluía, risas y bromas llenaban el aire, pero al mismo tiempo surgieron preguntas sobre el concurso. No puedo hacerlo solo, confesó David finalmente, dejando ver su vulnerabilidad. Necesito su ayuda, quiero que seáis parte de lo que estoy creando. Tu opinión importa. Los rostros a su alrededor cambiaron, y lo que antes era una conversación liviana se tornó en algo más significativo.
Al expresar su deseo de colaboración, David no solo estaba buscando apoyo, sino también forjando un camino de autenticidad. Se dio cuenta de que su búsqueda de validación no era única, sino un hilo común que unía a todos en la mesa frente a él. Fue en ese momento que comprendió que su viaje no se trataba solo de ser un arquitecto, era una oportunidad de ser un líder, con renovado propósito. David tomó notas de sus ideas y sugerencias. Las palabras de sus amigos se convirtieron en un mapa vital que delineaba lo que su barrio necesitaba. Al regresar a casa, el cuaderno ahora no solo contenía bocetos, sino también un tejido de interacciones que enriquecían su visión. Sin embargo, la pregunta persistente seguía inconclusa: ¿sería la comunidad lo suficientemente receptiva a su visión? Con ese dilema en mente, miró por la ventana. El ocaso ahora brillaba con una luz dorada, y en ese reflejo, pensó en la valentía que había comenzado a abrigar. Era el momento de hacer un llamado a su comunidad, de presentarse y demostrarle la chispa de ambición que había encendido su ser. El día siguiente marcaba el inicio de un proceso de transformación. Sin embargo, una preocupación se cernía sobre él: si todo esto resultaba un fracaso, ¿qué le quedaría? Esa pregunta latía en su mente mientras preparaba su presentación. Decidió que, pase lo que pase, al menos habría contado su historia. El momento se acercaba y, a medida que la fecha de la reunión se acercaba, la incertidumbre amenazaba con oscurecer su nueva luz. Tendría el valor necesario para enfrentar no solo las críticas, sino también sus miedos más profundos. David se despertó una vez más, el rayo de sol filtrándose a través de la cortina, y la sensación de opresión siguió ahí, como una nube que no lo dejaba avanzar. Esa mañana, estaba a punto de enfrentar un desafío que iba más allá de su proyecto arquitectónico. Se trataba de enfrentarse a su propio temor. La cita estaba programada para la noche y la idea de tener que mostrar su diseño a un grupo de personas que lo conocían bien lo inquietaba. Desayunó a toda prisa, mientras revisaba nerviosamente sus apuntes. Cada página representaba un paso hacia la revelación de su visión, pero también la posibilidad de un inminente rechazo. En su mente, la imagen de la sala, llena de caras conocidas y escépticas, se hacía más vívida, casi tangible. ¿Qué pasaría si no lograba conectar con ellos? La voz interna de la duda resonaba, recordándole siempre los fallos pasados. Decidió hacer un último recorrido por el barrio antes de la reunión. Quería absorber la esencia de aquellas calles que amaba, buscar inspiración en cada rincón. En su camino, se encontró con Vicente, el carismático vecino que a menudo había admirado desde la distancia. Vicente siempre tenía una anécdota fascinante que contar, y en ese momento, David sintió que su curiosidad sobre el hombre que había vivido en la misma calle durante años valía la pena. Vicente, al verlo, sonrió con esa confianza innata que lo caracterizaba. ¿Listo para impresionar a la comunidad con algo grande?, preguntó, con el brillo de la complicidad en sus ojos. David sonrió nerviosamente, obligado a confiar en el poder de la conexión humana. Mientras caminaban juntos, Vicente comenzó a compartir historias sobre el barrio, revelando los sueños que sus amigos y vecinos nunca se atrevieron a expresar. A veces, lo que la gente más desea es ser escuchada, dijo Vicente. En ese momento, David comprendió que podía integrar esas historias en su presentación, no solo como un arquitecto, sino como un narrador. La emoción lo envolvió y, al despedirse, se sintió un poco más ligero. Sin embargo, al entrar en su hogar, la presión aumentó de nuevo. Tenía que elegir la manera de presentar su visión. ¿Iba a ser con un enfoque frío y técnico, o haría un esfuerzo por conectar emocionalmente con su audiencia? La balanza entre sus deseos de preciseza y autenticidad pendía en él. Cuando finalmente llegó la noche, el ambiente estaba cargado de tensión. David respiró hondo y se aseguró de que su presentación no solo mostrara líneas y polígonos, sino también el latido del barrio. Cada vecino que se sentó frente a él no solo era un espectador, sino un crítico experimentado de la vida real. Al levantarse, su corazón latía con fuerza. Se armó de valor para abrir la reunión con una historia, como cada estructura en la calle representaba la historia de alguien, un tejido de sueños y realidades. La mirada curiosa en los rostros dejó entrever una conexión profunda. Su vulnerabilidad hablaba en volúmenes más altos que cualquier diseño. Sin embargo, en medio de la presentación, una de las voces más críticas de la comunidad interrumpió: ¿de verdad crees que esto es lo que necesitamos? En ese instante, David sintió un escalofrío recorrer su espalda, el eco de sus inseguridades reverberando en su mente. La confrontación era inminente, y mientras sus ideas emergían del papel, la pregunta de Vicente sobre la conexión y el verdadero deseo de la comunidad volvía a su mente. Con el corazón latiendo, David reconocía que esa participación no se trataba solo de él. La decisión estaba ante él: seguir defendiendo su visión o abrirse a la crítica y adaptarse. Todo estaba en juego. Tendría el coraje de enfrentarse a sus propios miedos y responder a la pregunta que resonaba en su interior.
David sintió como cada palabra de la crítica resonaba en su interior, como si reflejara sus propias dudas. La sala parecía encogerse a su alrededor, y los rostros que antes mostraban curiosidad ahora estaban marcados por la expectativa y el escepticismo. No podía dejarse abatir. Este era su momento, no solo para presentar un proyecto, sino para confirmarse a sí mismo que estaba preparado para este reto. Respiró profundamente. En su mente, las historias de Vicente lo impulsaban. Cada anécdota que había compartido sobre las aspiraciones inexploradas de los vecinos se convirtió en un faro que iluminaba su camino. ¿Por qué no mostrar su propuesta como un diálogo en lugar de un monólogo técnico? Temía el rechazo, pero quizás podía convertir ese miedo en una fuerza motivadora. Entiendo tus preocupaciones, comenzó, su voz al principio temblorosa, pero rápidamente cobró confianza. Esta propuesta es más que un simple diseño, es un espacio que busca abrazar la esencia de nuestra comunidad. Estoy aquí para escuchar. Las palabras salieron de su boca sin filtros, como un compromiso final de enfrentar las críticas en vez de evadirlas. La sorpresa se reflejó en los ojos del crítico, y un leve murmullo recorrió la sala. David se dio cuenta de que había abierto la puerta a un diálogo. Sus inseguridades se cristalizaron en forma de preguntas. ¿Qué les gustaría ver en este espacio? Quiero crear algo que resuene con todos ustedes. Como respuesta, la atmósfera cambió. Ya no existía solo un crítico y un presentador, sino una conversación auténtica. Las manos comenzaron a levantarse, las ideas fluyeron como un manantial. Empezaron a compartir recuerdos asociados a los lugares que David intentaba transformar, y él escuchaba con atención, tomando notas mentales de las historias que resurgían. Había una chispa en la sala, una colaboración espontánea que crecía ante sus ojos. Al final de la reunión, no salió con una aprobación rotunda, pero sí había sembrado una semilla de esperanza. Se dio cuenta de que no se podía sentir como un victorioso, pero sí como un héroe que decidió desacelerar su propio ritmo para permitir que otros sean parte de su viaje. Había encontrado una fuerza distinta, la humildad de aceptar que toda voz es válida y que su visión podría enriquecerse más si lo hacía en colectivo. Sin embargo, la noche no terminaba ahí. Reflexionando sobre el feedback recibido, David caminaba de regreso a casa, el aire fresco acariciando su rostro mientras chillaba en su pecho la adrenalina de la confrontación con sus inseguridades. A medida que avanzaba, sentía que había ganado más que un simple intercambio de ideas. Había iniciado un proceso de autodescubrimiento, sintió que su vida profesional y personal se entrelazaban de maneras insospechadas. No todo se trataba de presentar un trabajo impecable. Aquel encuentro lo había llevado a un nuevo nivel de madurez. Ahora comprendía que, para ser un mejor arquitecto, debía convertirse en un mejor narrador de su propia vida y de las vidas que tocaba con sus creaciones. Al llegar a casa, exhausto pero revitalizado, su mente no podía dejar de pensar en Vicente. Había alguna clave en su manera de conectar con los demás que parecía ir más allá de un simple carisma. David decidió que necesitaba hablar con él de nuevo. Sin embargo, no solo para intercambiar historias, sino para desentrañar ese gran secreto que podía cambiar su enfoque profesional. Mientras se sentaba en su escritorio, preparado para plantear preguntas sobre su misterioso vecino, la emoción y el nerviosismo se mezclaban en su estómago. Había llegado el momento de desvelar algo más que su próxima presentación. ¿Qué más podría aprender de Vicente? ¿Qué historia escondía que podía transformar su visión arquitectónica en un camino de crecimiento personal? David se sentó frente a su escritorio, el eco de la reunión aún resonando en su mente. La imagen de Vicente, con su aire enigmático y su habilidad para conectar con las personas, lo fascinaba. En su interior, empezaba a germinar la certeza de que Vicente escondía mucho más que anécdotas cautivadoras. Había un método en su acercamiento que David deseaba descifrar. Con cada golpe del reloj, sus pensamientos giraban cada vez más intensamente alrededor de ese gran secreto que sentía que podría revolucionar su enfoque. Abrió su computadora y buscó información sobre Vicente. Pero no se limitó a su trayectoria profesional, sino que se adentró también en sus interacciones en la comunidad, en las referencias que algunos vecinos hacían sobre él. Pronto se dio cuenta de que había un fenómeno en su forma de ser que iba más allá del carisma. Vicente había cultivado una habilidad para ver lo que otros pasaban por alto, la esencia humana. Incapaz de contener la curiosidad, David tomó el teléfono y decidió enviar un mensaje a Vicente, proponiendo un encuentro. La respuesta llegó rápida, una invitación a su casa el sábado. Por primera vez, David sintió la urgencia de prepararse para este diálogo. No bastaba con un simple encuentro, necesitaba hacer preguntas incisivas y tener clara su visión. Al ser arquitecto, siempre había asociado su trabajo a estructuras y diseño, pero ahora, el diseño de una comunicación efectiva y transformadora se presentaba como un nuevo territorio. Durante la semana,
Cada conversación con colegas se convirtió en un laboratorio donde practicaba su nuevo enfoque. Observaba con más atención cómo sus palabras generaban reacciones, como una pregunta oportuna podía abrir la puerta a un intercambio significativo. Pronto, sus interacciones empezaron a cambiar. Las discusiones sobre proyectos se transformaron en diálogos apasionantes donde el feedback fluía, la creatividad se expandía y se sentía un ambiente más colaborativo. El día del encuentro, un nerviosismo conocido lo acompañaba. Cuando cruzó la puerta de Vicente, la calidez del hogar del vecino lo envolvió. Vicente lo recibió con una sonrisa y una taza de café. Mientras se acomodaban en una pequeña sala, David respiró hondo, sabía que debía ser honesto y claro. Vicente, he notado que tienes una manera especial de conectar con las personas, comenzó, siguiendo su impulso de hacer que la conversación fluyera. No solo compartes historias, haces que los demás se sientan escuchados y valorados. Quiero saber cómo lo haces. Las respuestas de Vicente fueron más profundas de lo que David había anticipado. Hablaron sobre el arte de escuchar, de observar los detalles que otros descartan, de construir puentes sinceros a través de la empatía. David se encontró tomando notas mentales de cada palabra. Se dio cuenta de que no solo quería aprender a comunicarse mejor, ansiaba integrar esas lecciones en su vida. La conversación se tornó en un recorrido que abarcaba no solo el ámbito profesional, sino el personal. Vicente compartió su propio viaje, su lucha para superar momentos de inseguridad y duda, y cómo la conexión con los demás se volvió su ancla. Al final del encuentro, una chispa de revelación iluminó el rostro de David. Se dio cuenta de que la transformación que anhelaba no iba a surgir simplemente de adquirir habilidades técnicas, sino a través de una profunda conexión personal con su entorno. De repente, su papel como arquitecto parecía más grande, ya no se trataba solo de diseñar edificios, sino también espacios que facilitaran conexiones humanas auténticas. Mientras se despedían, Vicente sonrió y le dijo, recuerda, David, escuchar es tan importante como hablar. Empezar en el interior te permitirá brillar afuera. David salió de la casa con una sensación de renovación y propósito. Sabía que su acercamiento a la arquitectura se había redefinido, pero aún quedaba un reto más, ponerlo en práctica. El viernes siguiente, tenía que presentar un nuevo proyecto ante un grupo selecto de clientes. Era su oportunidad de demostrar cuánto había aprendido de Vicente y de aplicar esa conexión genuina en su presentación. El ansia crecía en su interior. Podría realmente combinar su trabajo profesional con las lecciones sobre la humanidad que había descubierto. Su mente giraba con el potencial que aquel encuentro había desatado en él. El sábado se había marcado como el inicio de una nueva era, pero ahora, la presión se acumulaba. ¿Sabría David fusionar su creatividad arquitectónica con la profundidad emocional que había comenzado a desvelar? La respuesta, pensó mientras se preparaba, estaba a pocas horas de distancia, justo en el corazón de su presentación. David se despertó el día de la presentación con una mezcla de entusiasmo y temor. La noche anterior, revisó sus notas, reflexionó sobre las conversaciones con Vicente y se preguntó si realmente podría integrar esa visión innovadora en su trabajo. Cada vez que cerraba los ojos, se imaginaba de pie ante sus clientes, resonando en sus mentes y, lo más importante, tocando sus corazones. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado de tensión. Sus colegas hablaban en voz baja, ensayando sus propias presentaciones, y David sintió el eco de sus corazones palpitando con anticipación. Se aisló en su espacio, frente a su computadora, y respiró hondo. Para él, era más que una presentación, involucraba el futuro de su carrera. Podía estar a la altura de la persona que estaba empezando a ser. Cuando fue su turno, el trayecto hacia la sala de conferencias pareció una eternidad. La sala, decorada con elegantes acabados de madera, reflejaba un aire de seriedad que David no podía ignorar. Al entrar, una oleada de nerviosismo lo envolvió, y su mente se llenó de preguntas. ¿Sería capaz de conectar con ellos? La imagen de Vicente aparecía en su mente, su poder para comunicar y la calidez de su sonrisa. Recordó es escuchar lo mismo que hablar, y se centró, comenzó la presentación enfocándose en la esencia del proyecto. En lugar de simplemente exponer planos y especificaciones técnicas, se detuvo a humanizar su propuesta, revelando la historia detrás de cada diseño, la intención de crear espacios que impulsaran la interacción y el bienestar. Cada vuelta de diapositiva era una historia, una invitación a imaginar cómo aquellos espacios podían ser más que meras estructuras, podían ser comunidades creativas. De pronto, sintió que la energía en la sala cambiaba. Las miradas de los clientes se iluminaban a medida que su entusiasmo era palpable. Se concentró en los detalles, en cómo cada palabra resonaba y evocaba una imagen vívida en sus mentes. Notó que algunas sonrisas estaban acompañadas de asientos que se acomodaban hacia él,
en un diálogo silencioso que se estaba creando entre ellos, cuando uno de los clientes interrumpió para hacer una pregunta, una nueva confianza se instaló en David. En lugar de ver la consulta como un reto, la consideró una oportunidad para profundizar. Escuchó activamente, observando no solo las palabras, sino también las expresiones faciales y el lenguaje corporal, analizando cada aspecto. Al responder, no solo proporcionó datos, sino que se conectó con la inquietud del cliente, generando un ambiente de colaboración. A medida que avanzaba, las palabras de Vicente resonaban en su mente. Cada interacción, cada pregunta y respuesta, reforzaban el entendimiento mutuo y la conexión. Fue entonces que comprendió que su evolución personal había comenzado a trascender. Ya no solo era un arquitecto, sino un narrador de experiencias, un creador de lazos. Cuando terminó, el aplauso llenó la sala. Las miradas de aprobación lo inundaron y la sensación de logro lo abrumó. Había logrado más que presentar un proyecto, había compartido una visión que involucró a todos y los transportó a un futuro apasionante, pero en su interior, una incertidumbre persistía. Había logrado realmente crear esa conexión que Vicente tanto había elogiado. A medida que celebraba los aplausos, su mente giraba hacia los siguientes pasos. La transformación era palpable, pero sería suficiente. La expectativa futura lo desbordaba. Se preguntaba si los cambios que había comenzado a implementar podrían sostenerse en el tiempo o si sería solo un destello fugaz. Sin embargo, sabía que había algo más que debería explorar. Algo que Vicente había mencionado, una técnica para profundizar aún más en las relaciones, y que jamás había tenido la oportunidad de aprender por completo. Eso lo intrigaba. La mente de David se iluminó en un nuevo descubrimiento. No solo quería ser un arquitecto eficaz, sino también un arquitecto de relaciones, alguien capaz de profundizar y construir a partir de emociones humanas. Mientras salía de la sala, una idea chispeante se encendió dentro de él. Tal vez lo que Vicente había compartido no era solo teoría, sino un camino a seguir, una invitación a un viaje más profundo. David sintió que el verdadero desafío había comenzado y, con una determinación renovada, supo que tenía que volver a Vicente, no solo para compartir su éxito, sino para pedirle que lo guiara aún más en el arte de la conexión humana. El eco de las palabras de Vicente aún resonaba en su mente. Escuchar es tan importante como hablar. Pero, ¿qué pasaría cuando tuviera que afrontar a alguien que cuestionara su esencia misma? Esa confrontación estaba acechando en un futuro cercano, prometiendo un nuevo nivel de desafío y autodescubrimiento. David no podía dejar de pensar en Vicente y en todo lo que le había revelado sobre la importancia de crear conexiones verdaderas. Sabía que esa teórica construcción de relaciones no era algo que pudiera adquirir de la noche a la mañana. Aquella tarde, mientras se cerraban las puertas de su oficina, tomó una decisión que cambiaría su rumbo. Quería aprender de Vicente, no solo sobre métodos de arquitectónica, sino sobre cómo relacionarse genuinamente con las personas. Transcurrieron los días siguientes entre un vaivén de trabajo y reflexiones. David se dedicó a observar a sus compañeros en la oficina. Cada conversación, cada interacción, se transformó en un campo de estudio. Se percató de que la mayoría de sus colegas se limitaban a cumplir con sus tareas, sin atreverse a explorar esos momentos de conexión que podían enriquecer su entorno laboral. Podía sentir la monotonía y la falta de entusiasmo, y se preguntó si él mismo había sido parte del problema. Fue en una de esas sesiones de observación que se dio cuenta de algo extraño. En medio de las interacciones, había un compañero suyo que, curiosamente, captaba la atención de todos. Se trataba de Hugo, un arquitecto cuya manera de involucrar a los demás era casi magnética. David lo notó al formular sus preguntas, como si supiera que cada respuesta era una pieza clave para revelar un rompecabezas mayor. Decidió acercarse a él, temiendo ser percibido como un intruso. Hugo, ¿te puedo hacer una pregunta? Su voz sonó titubeante, pero la curiosidad lo impulsó a seguir adelante. ¿Cómo es que logras conectar tan bien con los clientes? Tienes un don. Hugo sonrió, pero lo hizo con humildad. No es un don, David. Es simplemente escuchar. Te diría que la clave es prepararte para lo inesperado. Cuando creas un vínculo, la conversación fluye y puedes adaptar tu enfoque. David sintió como si la ficha cayera en su mente. Escuchar activamente era fundamental, pero también lo era la adaptabilidad. Se despidió de Hugo, dándose cuenta de que había adquirido una nueva herramienta para su arsenal. Esa conversación encendió su deseo por indagar más en cómo los grandes comunicadores se movían entre las emociones y los deseos de sus interlocutores. Días después, llegó el anhelado momento de reunirse nuevamente con Vicente. La puerta de su oficina se abrió y la sensación de anticipación lo embargó. Vicente lo recibió con una sonrisa cálida, pero detrás de esa expresión se percibía un nivel de exigencia que asustaba a David. Así que quieres profundizar en el arte de la conexión humana, ¿verdad? Comenzó Vicente,
mientras tomaba asiento. Sí, me he dado cuenta de que puedo ser un mejor arquitecto si también aprendo a ser un mejor comunicador, respondió David, con la determinación marcando sus palabras. Vicente asintió. Bien. Empecemos desde la base. Cada persona tiene una historia. Tu trabajo, David, es descubrirlas. Quiero que trabajes en tu habilidad para leer no solo las palabras, sino también el trasfondo emocional. La construcción de un espacio no solo se lleva a cabo igual que en un proyecto arquitectónico, debe sostenerse en la empatía. Mientras Vicente le compartía diversas técnicas y las formas en que podía aplicar su conocimiento en el mundo real, David se sintió desbordado por una mezcla de emoción y ansiedad. Era un reto monumental, pero sabía que debía enfrentarlo si quería llevar su carrera al siguiente nivel. Poco a poco, David comenzó a integrar esos nuevos conocimientos. Con cada práctica, sintió cómo su mente se adaptaba y sus sentidos se agudizaban. No obstante, una inquietud continuaba latente, y si todo le redituaba en una confrontación inevitable. Esa pregunta lo dejaba inquieto. La sensación de que algo se aproximaba, un desafío que testearía todo lo que había aprendido, comenzaba a hacerse presente. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, decidió que estaba listo para afrontar lo que viniera. La búsqueda por conocer más de sí mismo, sus límites, y las historias ajenas apenas comenzaba. Pero en el horizonte, un antagonista que en principio era solo una voz crítica se convertía en una realidad tangible, y David sabía que esa confrontación marcaría un antes y un después en su vida. ¿Qué sucedería cuando esa voz se tradujera en una figura en su camino? Estaría preparado para lo que vendría. La balanza comenzaba a inclinarse, y David no podía dar marcha atrás. La semana siguiente se presentó como una mezcla de desafíos sutiles y oportunidades inesperadas. David se sentía como un náufrago en un mar de interacciones huecas, pero en el fondo sabía que su destino estaba atado a la conexión genuina con los demás. Se propuso interactuar más allá de la superficialidad en la oficina. Sin embargo, la inseguridad lo acechaba como un depredador en la sombra. Un día, mientras revisaba unos planos, su mente erró en un momento de contemplación. La voz de Vicente resonaba en su exploración interna: escuchar, adaptarse, descubrir historias. Entonces decidió que cada día hablaría con un nuevo compañero, no solo para discutir proyectos, sino para explorar quiénes eran realmente. El primer intento fue con Laura, una arquitecta que solía colaborar con él en proyectos menores. Se sentó junto a ella durante la pausa para el café. Con su taza en mano, respiró hondo y se lanzó a la conversación. Laura, sé que siempre hablamos de trabajo, pero ¿qué es lo que realmente te apasiona fuera de la arquitectura?, preguntó, consciente de que se adentraba en un territorio desconocido. Laura pareció sorprendida, pero su mirada pronto se iluminó. Comenzaron a hablar de sus intereses fuera del trabajo, y David se dio cuenta de cómo una pregunta sincera podía abrir dinámicas distintas. En medio de sus palabras, descubrió que Laura tenía talento para la fotografía y había capturado la belleza de la ciudad a través de su lente. Esa charla casual no solo fortaleció su relación, sino que también hizo que David se sintiera menos aislado. Al día siguiente, David se sintió más valiente. Se acercó a un grupo que discutía sobre un nuevo proyecto. Tomando como modelo a Hugo, introdujo un comentario, no solo para participar, sino para invitar a la interacción. ¿Y si consideramos incorporar elementos sostenibles en el diseño? Creo que podría resonar bien con nuestros clientes, dijo, esforzándose por mantener una postura abierta. Los rostros se giraron hacia él, y aunque algunos lentos a responder, al final una conversación animada emergió. David sintió un crecimiento en su confianza. Estaba aprendiendo a hacer preguntas que invitaban a la reflexión y a colaborar en un ambiente donde antes había sentido competencia. Con cada interacción, su mente se llenaba de ejemplos de comunicación eficaz. Sin embargo, a veces una sombra de miedo lo acechaba. ¿Realmente estaba haciendo una diferencia? Tal vez solo era un momento temporal de entusiasmo. Una noche, después de una reunión, se sentó en su escritorio y revisó sus anotaciones. Con cada línea registrada, fue consciente de la forma en que había comenzado a construir su propio repertorio de herramientas comunicacionales. Existía un crecimiento palpable, pero también una preocupación: ¿su esfuerzo sería suficiente para lo que se avecinaba? La figura opaca de su enemigo interior seguía merodeando. Un día, Vicente le comunicó que había una reunión importante donde David debía presentar un proyecto frente a un cliente clave. La verdadera batalla que se avecinaba no era solo con los planos dibujados, sino en la forma en que se conectaría emocionalmente con el cliente. David recibió la noticia con un torbellino de anticipación y nerviosismo. Podría aplicar todo lo que había aprendido hasta ahora en ese momento crucial. Esa noche, mientras revisaba los detalles de su presentación, la presión comenzaba a afectar sus pensamientos. En lugar de descansar,
se enfrentó a la duda de si las conexiones que estaba formando eran lo suficientemente sólidas para sostenerse en un momento tan decisivo. David sabía que había llegado a un punto de no retorno, mañana se encontraría con su rival en la sala de conferencias. ¿Sería la habilidad que había cultivado suficiente para afianzar su nueva filosofía de conexión, o sería un retroceso que confirmaría sus peores miedos? El reloj avanzaba rápido y la incertidumbre comenzaba a pesar más que nunca. La realidad de su propia transformación chocaría de forma inminente con las exigencias del mundo real. En la mañana siguiente, mientras se preparaba para enfrentar la reunión, una pregunta lo recorrió de arriba abajo: ¿sería capaz de convertir su nuevo conocimiento en acción efectiva, o sería un mero espectador de un inevitable fracaso? El momento de la verdad se acercaba rápidamente y la respuesta podría cambiarlo todo. David se encontraba frente al espejo, ajustando su corbata, cuando una oleada de confianza invadió su ser. En el fondo de su mente, recordaba las lecciones que había aprendido en su camino hacia la transformación. La conexión sincera con las personas, la humildad de escuchar y la valentía de abrirse a la vulnerabilidad se habían convertido en pilares de su nueva identidad profesional. Al llegar a la sala de conferencias, la presión era palpable. Sus colegas estaban sentados, esperando escuchar la presentación que prometía no solo ser un proyecto arquitectónico, sino una narración de experiencias, un reflejo del deseo de la comunidad que había estado escuchando. La proyección de sus bocetos, acompañada de las historias compartidas por sus vecinos, adornaba la presentación como un manto vivo de emoción y propósito. Mientras comenzaba a hablar, sintió que el miedo se retiraba lentamente. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que construía puentes entre él y la audiencia. Habló sobre la importancia de crear un espacio en el que cada persona encontrara un reflejo de sí misma, un lugar para que las historias de la comunidad florecieran. Esto no es solo un proyecto, afirmó con determinación. Es un espacio donde debemos reencontrarnos, donde nuestras historias se entrelazarán, donde cada voz será escuchada. La sala reaccionó. Los rostros de sus colegas mostraban interés genuino. Por primera vez, dejó de lado el miedo al juicio y se sintió en casa en ese momento. Respondió a las preguntas con apertura, adaptándose y ajustando su enfoque en función de las inquietudes de su audiencia. Las palabras fluyeron, rescatando la esencia de lo que había estado aprendiendo de Vicente, de Hugo y de cada conversa que había forjado con su comunidad. Pronto, se dio cuenta de que no era solo un arquitecto, había crecido a ser un embajador de sueños compartidos. Cuando la reunión concluyó y recibió el aplauso de sus colegas, una sensación de logro lo invadió. No solo había presentado un proyecto, había tejido un espacio de conexión que resonaba con la esencia de su barrio. Este proyecto iba más allá de sus líneas y estructuras, era una invitación a soñar en conjunto, a reimaginarse como parte de algo mayor. La crítica que temía dejó de ser una sombra, se transformó en un puente hacia nuevas oportunidades de diálogo. A las semanas, el cliente aprobó el proyecto, y David se sintió como un agente de cambio. Su vida profesional estaba tomando un rumbo definido, uno que lo empujaba a la autenticidad. Agradeció a Vicente y a todos los que lo habían guiado en su viaje. Había alcanzado un reconocimiento que jamás pensó recibir. Abrazó su nuevo rol como arquitecto con una clara visión: transformar cada espacio en una historia. Con esta nueva confianza y un proyecto en marcha, David se dio cuenta de que su vida había cambiado radicalmente. Ya no era un hombre que cumplía las expectativas ajenas, había conquistado sus propios miedos, emergiendo como un ser humano robusto y empático. A partir de ese día, supo que cada paso que daba hacia adelante sería guiado por la escucha activa y la conexión genuina, construyendo no solo edificaciones, sino relaciones duraderas y significativas. Este era su momento de brillo personal, la respuesta a cada pregunta que había atormentado su mente en el pasado. Su madre, su comunidad, su futuro, todo resonaba claramente. David se sentó en su escritorio, lista una nueva hoja de papel frente a él, no para llenarla de dudas, sino de nuevas ideas. Su viaje apenas comenzaba. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.